A ver otro video. Bueno, como dijimos, ¿no? Una función polinómica de tercer grado, una función que tiene esta expresión, estos son los coeficientes de la función. Lo que vamos a hacer ahora es justamente repasar cómo se hace el estudio gráfico de esta función. O sea, cómo hacemos el estudio analítico de la representación gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente una unidad, la cual nos pide realizar el estudio, acá sería analítico, ¿bien? El estudio analítico y representación gráfica. Representación gráfica. Pero que significa esa figura, ¿no? Realizar el estudio analítico y representación gráfica de la función, vamos a definir la función f de Rn, o sea, el dominio y el codominio, ¿no? Hay que esa función f de x es igual a 3x a la 3, ¿no? Sería 3x a la 3, después x a la 3, 2x a la 3, menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, ¿no? Menos 10x más 2. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el estudio analítico de esta función? Bueno, primero, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente graficar la función. Para graficar este tipo de funciones, nosotros necesitamos determinar las raíces de la función, el corte con OI, hacer un esquema del signo, ¿no? Y encontrar máximos y mínimos de la función. Entonces, nosotros vamos a representar en GeoGebra, ¿no? Esta función. ¿Ahí? Entonces, nosotros escribimos esta función en GeoGebra, es una herramienta que grafica las funciones, ¿no? Herramienta que no sé si la conocía. Entonces, acá nosotros lo que hacemos en la entrada, ¿no? Justamente ponemos la expresión de la función, ¿no? Menos 4x al cuadrado, menos 10x más 2. Entonces, acá nosotros tenemos la representación de la función. ¿Eh? Entonces, en general, en general, eh, en general lo que ocurre es que las funciones de tercer grado, como el mayor exponente es 3, como mucho tiene 3 raíces reales. Entonces vamos a ver justamente algunos elementos que tenemos que determinar. ¿Cuáles son las raíces de una función? Son los puntos de intersección, ¿bien?, del eje X con el gráfico de la función. En este caso, como, ¿sí? Entonces, esta es la función, ¿no? Que tuvimos nosotros. ¿Bien? En esta función, cuando nosotros hagamos el gráfico, nos va a tener que quedar algo así. ¿Se entiende? Entonces acá hay algunos elementos importantes de la función. ¿Bien? Elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? Cuando hacemos el estudio analítico, que es lo que vamos a hacer después. Primero, las raíces de la función, que visualmente, bien, visualmente, son
la intersección del eje X con el gráfico, o sea, la intersección del gráfico de la función con el eje X, o sea, los puntos, ¿no? Sería este punto, sería una raíz, ¿eh? Este otro punto sería una raíz, y este otro punto sería otra raíz. ¿Se ve ahí? Sí. Entonces, estos tres puntos de intersección son las raíces de la función. ¿En qué valores se dan aproximadamente las raíces? Son las raíces. ¿En qué valores hay? Esta raíz, ¿en qué valor se da? ¿Se ve ahí? Menos 2. Esta de acá está entre 0 y 2, ¿no? En 1 y acá 3. O sea que en este caso las raíces son, visualmente, ¿no? Menos 2, 1 y 3. Esas son las raíces de la función. Por definición, ¿bien? Por definición, vamos a poner acá definición de raíz, ¿bien? De una función. ¿Qué es lo que dice la definición de raíz? ¿Qué es lo que cumplen esos números con la expresión de la función? Cumple que, vamos a poner así, de forma general, ¿bien? Alfa, o sea alfa perteneciente a los reales, ¿no? Es un número real, sí. Un número alfa es raíz, ¿bien? Es raíz de la función. Esto de forma general, ¿no? Se va a cumplir siempre, en cualquier función. Entonces, sea alfa un real, alfa raíz de la función f, sí, y solo si, tiene que cumplir que la función evaluada en ese valor de alfa te da como resultado el cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ejemplificando, ¿no? Ejemplificando, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que si acá visualmente nosotros vemos que las raíces son menos 2, 1 y 3, yo debería sustituir ese valor en la expresión de la función y me tendría que dar cero resultados, ¿entiende? Y vamos a hacer, por ejemplo, una prueba, ¿no? Entonces, vamos a tomar la función, esta, tomar la función y vamos a, eh, a aplicar la definición. Bien. Entonces, lo que te decía es, nosotros tenemos esta función, ¿bien? Eh, como nosotros vimos que las raíces son menos 2, 1 y 2, lo que yo tengo que hacer es, bueno, f de menos 2, ¿bien? ¿Qué nos va a quedar? Sustituyo la x por menos 2. O sea, ¿dónde está la x? Ahora x vale menos 2, entonces sustituyo ese valor, ¿verdad? Busco la imagen de menos 2. O sea, al buscar la imagen de menos 2, tiene que cumplirse la definición, porque es raíz. Se va a quedar 2 por menos 2 elevado a la 3, menos 4 por menos 2 al cuadrado, menos 10 por menos 2 más 2. ¿Eh? Entonces ahí hacemos las cuentas, ¿no? Entonces f de menos 2, imagen de menos 2, ¿bien? ¿Qué nos va a quedar? O nos va a quedar menos 2 elevado a la 3 es menos 2 por menos 2 por menos 2, nos da menos 8. ¿Eh? Esto da menos 8, es igual a menos 8. Menos 2 por menos 2 es 4, ¿no? Es igual a 4. Y ahí hacemos la multiplicación. Entonces, 8 por menos
por menos 8 nos queda menos 16. ¿Eh? Menos 16. Menos 4 por 4 nos queda menos 16 también, ¿verdad? 6, 6. Menos 10 por menos 2 nos queda 20 más 12. Entonces hacemos las cuentas. Una pregunta ahí de esas operaciones. Menos 16, o sea, debo 16 dos veces, o sea, en total debo 38. Menos 32, más, y acá sumo y nos da 32, y 32 menos 32, 0. ¿Eh? F menos 2 es 0. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene que pasar con todas las raíces, porque es la definición. Un número es raíz de una función cuando ese número evaluado en la función devuelve al cero. ¿Bien? Y gráficamente son estos puntos de intersección con el eje X. ¿Bien? Porque claro, ¿qué pasa? Todos los puntos del eje X, o los puntos del eje X, tienen coordenada, ¿bien? Coordenada, eh, todos los puntos que están en el eje X tienen coordenada en el eje X un número A y en Y 0. Porque no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿No? Entonces, ¿cómo buscamos la función? Bueno, son todos los números reales, en este caso alfa, que te vuelven al cero. Entonces ahí se evalúa la función en cero. ¿Tiene alguna pregunta ahí? Ahí en 16 ahí. Menos 16, menos 16. No, porque acá vos tenés que hacer las cuentas, ¿no? Entonces, si vos tomás esta suma con dos números negativos, si vos debés 16 en un almacén y debés 16 en otro almacén, ¿cuánto vas a deber en total? Pensando en un número negativo como una deuda, ¿no? 32, entonces le queda menos 32. Es la suma de estos dos. ¿Sí? Claro, porque sería menos 16, ponele, ¿no? Más menos 16. ¿Entiendes? O sea, está sumando dos números negativos. ¿Eh? Y después, 20 más 12 te da 32. Entonces, si a 32 te resto 32, sí. Entonces, es importante después ver justamente, cómo se determinan las raíces de una función, que eso es lo que vamos a ver ahora en un rato. Porque esos puntos los necesitamos para graficar. Por otro lado, es importante saber determinar el corte con OI, o la ordenada en el origen. En este caso es este punto acá. Bien. Es un punto que tiene como, es el corte con el FGI. Bien. Es un punto importante porque no sabemos que la función va a cortar en ese ahí. Entonces, ahí, ¿cómo lo determinamos? Bien, lo mismo que estábamos razonando recién. Cualquier punto del eje Y, bien, tiene coordenada en X 0 y coordenada en Y un número, ¿bien? Un número L, ¿bien? Porque en X, en el eje X, el punto que está en el eje Y no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Bien? Entonces, por eso siempre va a 0 la primer componente y va a ser el número que esté posicionado. En este caso es 12, ¿bien? Entonces, ¿cómo procedemos a calcular el corte con OI? Justamente, calculo el corte, ¿bien? Con OI, siempre, ¿no? O sea, siempre de la misma forma, ¿no? Porque los puntos siempre evaluando la función en cero, o sea, haciendo f de cero, ¿bien? Porque vos sabés que los puntos que están en el eje Y tienen coordenadas en x0. Entonces ahí voy a decir, bueno, voy a evaluar cuando x vale 0, a ver cuál es el corte con OI. A ver en qué valor, ¿me entiendes? Se va a quedar 2 por lo mismo, ¿no? Por 0 a la 3, ¿bien?
Menos 4 por 0 al cuadrado, menos 10 por 0 más 2. ¿Sí? Entonces, todas estas multiplicaciones, estas tres términos te dan 0, porque un número por 0 te da 0, ¿no? Entonces, f de 0, o sea, la imagen de 0 es 12. Eso quiere decir que el corte con el eje Y se da en este valor. ¿Bien? El corte con el eje Y se da en 2. Se da en 2. Entonces, ahí si nosotros tenemos las raíces y el corte con OI, ya es un poco más fácil graficar, hacer un bosquejo de la función. O sea, ahora vamos a dedicar, ya vamos a arrancar ahora, porque después también vamos a ver, próximas clases, ¿no? Cómo encontrar este máximo relativo y este mínimo relativo. Porque eso me da información un poco más exacta hasta dónde va la función acá, ¿viste? Y después hasta dónde baja, ¿no? Y eso va a después seguir para arriba y para una pregunta ahí, ¿no?